Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar nuevamente otro día viernes que le he quitado el espacio a los hermanos del programa, Volviendo a las Raíces. Pero ya este sería el último estudio con respecto a esta temática y estamos viendo los turnos de resurrección. Vamos a hacer una pequeña oración para poder retomar este estudio y hoy día a ver si lo podemos también terminar. Amén. Señor, te doy gracias en este momento. Yo te pido, Señor mío, de que tú los bendigas, Señor, a cada oyente, a cada hermano, para que podamos entender, Señor, este rudimento que es sobre la resurrección de los muertos. Señor mío, yo te doy gracias, Señor, porque todo está bajo tu control, Señor mío, y te doy gracias por darnos, Señor, esta lección, Señor, este estudio, por explicarnos, Señor, cómo funcionan las cosas, Señor, y dónde están tus planes en todo lo que vemos. Señor, yo te doy gracias. Bendice a cada oyente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Hemos estado viendo sobre una temática. Antes de eso quiero decirles, ya que las temáticas normalmente duran entre 2 a 3 veces por tema, para no quitarle el espacio a nuestro programa Volviendo a las Raíces, entonces desde el miércoles 30, me parece que el miércoles 31, del miércoles 31, ahí me corrigen, ahí adelante, digan, hacen cosas, ¿no? Entonces del miércoles 31 de marzo, estos programas van a estar saliendo todos los miércoles a las 18:30 horas. Del miércoles 31, entonces se va a hacer ese miércoles de doctrina. Este programa Recuperando la Doctrina, del miércoles 31, entonces vamos a estar saliendo todos los miércoles, todas las semanas, aleluya. Y entonces vamos a tener los días domingos, como siempre, la reunión dominicales. Los días martes tenemos nuestra reunión de oración a las 6:30 por medio de Zoom. Después los días miércoles vamos a estar teniendo acá recuperando la doctrina. Los días viernes vamos a estar volviendo a las raíces y nuevamente los días domingos nuestra reunión dominical. Amén. Entonces ahí tenemos varias reuniones por semana donde usted y yo nos podemos gozar en la palabra de Dios, porque pienso de que es muy importante la doctrina, es muy importante el estudio bíblico, es muy importante ir recuperando la doctrina que el Señor nos dejó en su palabra. Amén. Ya explicando esto, entonces vamos a estar viendo sobre estos turnos de resurrección. Y ya la vez pasada estuvimos viendo, y solamente a forma de recordarles, estuvimos viendo, queridos hermanos y amigos, sobre la línea de tiempo y dónde se ubicaban los turnos de la primera resurrección. Acuérdese de que hemos estado hablando de que todos los turnos de resurrección se divide entre la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección es la resurrección de los salvos y estos tienen 6 turnos en la línea de tiempo que ya les tengo aquí adelante. Y después está el último turno, que es la segunda resurrección, y es la resurrección de los no salvos, que es lo que hoy día, en la lección del día de hoy, vamos a estar viendo. Pero solamente a forma de recordatorio, a forma de poder recordar lo que pasamos el viernes pasado, entonces quiero volver nuevamente a esto. Amén. Y podemos decir, hermanos, que el primer turno lo tuvo Cristo, por supuesto. Cristo, acuérdese que ya les di la vez pasada no todos, pero varios versículos bíblicos, amén, de que Cristo es las primicias, amén. Cristo es las primicias y vemos acá de que Él
tiene el primer turno de resurrección. Él resucitó. Acuérdese que cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de una palabra en griego que ellos lo traducen anastasis. Anastasis quiere decir una resurrección, no un cuerpo natural, sino a un cuerpo nuevo. Y en este caso, en la resurrección de los salvos, es un cuerpo glorificado. Amén. Dice que es un cuerpo parecido a Él. Aleluya. Esa es la promesa que el Señor nos da. Ahora, si hablamos del cuerpo, ya tendría que ser otro tema, porque es algo muy importante de que dependiendo del turno de resurrección que tú tengas, es el cuerpo que el Señor te va a dar. Porque no todos los cuerpos son iguales. En las esferas angelicales también vemos lo mismo. Los serafines, por ejemplo, le da el ejemplo que ellos tenían 6 alas. Los querubines tenían 4 alas. Los arcángeles tenían 2 alas y los ángeles no tienen alas. Entonces vemos de que tenían rangos de cuerpo, rangos de poder, rangos de autoridad. Los serafines eran los mayores que tenían que encargarse de la santidad del Señor. Los querubines se trataba de la protección. Los arcángeles eran el jefe de ángeles que tenían a su cargo, por ejemplo, el arcángel Miguel, él tiene a cargo lo que es con respecto a las batallas que se dan en los cielos y también, por supuesto, en la tierra. Y está el ángel Gabriel, que son mensajeros, que son el que tiene a cargo los ángeles mensajeros, que dan mensajes a esta tierra. Mire, el Señor usa de todas estas familias de la tierra que dice ahí en la palabra del Señor. Ahora, de la misma forma que hay categorías en el cielo, de esa misma forma tenemos que saber que dentro de los turnos de resurrección hay categorías también de cuerpos. Amén. Pero el cuerpo mayor, el que es el primer turno de resurrección, por supuesto que es Cristo. Cristo en las primicias. Después estuvimos viendo que el segundo turno era aquellos, dice, de que resucitaron después de la resurrección de Él. Cuando Él se levantó, y entonces después inmediatamente se levantaron otros, dice que fueron a Jerusalén y se le aparecieron a muchos. Dice, se abrieron los sepulcros de muchos, no de todos, pero de varios santos, dice, y estos son los santos en parte del Antiguo Testamento, pero que también aparecieron a la ciudad y se le aparecieron a muchos. Imagínense de que se le aparezca un familiar fallecido. Terrible, ¿no? Bueno, pero eso es lo que pasó aquí. Después de que Cristo resucitó, entonces se abrió unos sepulcros y muchos de los que habían muerto, dice, salieron a la ciudad de Jerusalén y se le aparecieron a muchos. Este es el segundo turno de resurrección. ¿Dónde está el tercer turno de resurrección entonces? El tercer turno, aquí, este es un turno importante, hermano. Porque, hermano, usted que me está viendo, usted que ha estado en esta edad de la gracia, usted que estamos ya en tiempos de la venida de Cristo, dice que este tercer turno, dice de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos seremos llevados, arrebatados juntamente con ellos, ahí para estar con el Señor para siempre. Ahora, esto es importante, hermano, porque este turno se trata de la novia de Cristo. Y acuérdese de que este turno nosotros le llamamos la parusía, que es la palabra original que aparece ahí en el griego, que es el arrebatamiento de la iglesia, que es el levantamiento de la iglesia, porque parusía significa venida, la venida de Cristo, no visible, sino invisible, que es solamente para su iglesia. Y dice que estos arrebatados, sean muertos o sean aquellos que el Señor arrebató también en vida, son aquellos más que vencedores y que se les dio corona ahí en sus cabezas. Es muy importante porque la palabra llega a decir que nadie arrebate tu corona.
Dios te dio una corona, pero hay dificultades a veces en la vida donde no vivimos una vida adecuada, no vivimos una vida conforme a la vida que el Señor quiere que vivamos como cristianos, queridos hermanos, queridos amigos. Entonces esto muchas veces hace perder este turno, porque este turno de resurrección, yo estoy hablando más nosotros los que vivimos, porque ya con los que han fallecido no podemos hacer mucho, sino que con los que vivimos, fíjese de que este arrebatamiento no es un acontecimiento sencillamente así, sino es un galardón que tú y yo tenemos que ganarnos. Amén. Según la vida que nosotros tengamos en esta tierra, según como nosotros nos hemos convertido, según nuestro caminar. Es muy importante esto, hermano. Pero bueno, no me quiero apartar del... Mire, ya me estás apartando del tema, ¿y se da cuenta? Bueno, volvamos. Porque estoy hablando ahora de los vivos, pero en este momento tengo que hablar de los muertos. Amén. Entonces, este tercer turno es los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y por supuesto que no son todos los muertos, porque de la misma forma que no son todos llevados, acuérdense lo que dice la palabra, unos serán tomados y otros serán dejados, no son todos los que son arrebatados. De esa misma forma, no son todos los muertos que van a estar resucitados, y me refiero a los muertos que han creído en el Señor. Porque este es un galardón, hermano, el que el Señor te dé una corona, el que esa persona fallecida le den una corona, aleluya, y que llegue a ser novia, esposa de Cristo, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces un galardón es como los más que vencedores. No son solamente vencedores, sino son más que vencedores. Y entonces esto a nosotros nos tiene que hablar. Nosotros que todavía estamos viviendo, nos tiene que hablar. Que tenemos, hermanos, que esforzarnos en el Señor. Yo sé de que la salvación el Señor te la va a dar igual. Pero el tener el galardón, entonces esto es algo personal entre tú y el Señor. Tú es el que te tienes que esforzar en las cosas del Señor. Tercer turno entonces de resurrección, la parucía, los arrebatados. Seguimos adelante o si no se me va a tirar la hora. El cuarto turno son estos dos testigos que estuvieron en la primera parte de la gran tribulación. Acuérdense de que uno de ellos es Elías según Malaquías capítulo 3, versículo 4. Y el otro, bueno, hay diferentes opiniones. Unos dicen que puede ser Enoc, otros dicen que puede ser Moisés, otros dicen que puede ser Juan. Bueno, ahí usted puede tomar sus propias conclusiones y un día le voy a dar también mi propia opinión. Amén. Aleluya. Entonces, también vimos el próximo turno de resurrección. Y son aquellos que tuvieron que lavar sus ropas en la gran tribulación. Esto es muy importante, porque estos que se quedaron para la gran tribulación, ya que unos serán llevados acá en el tercer turno, en la parucía, y otros serán dejados. Los que fueron dejados, hermanos, ellos van a tener que dar sus vidas, o sea, van a ser muertos, porque dice que en el cielo, dice, ¿y quiénes son estos, los decapitados, los muertos? Y el Señor le dice, estos son aquellos que han lavado sus vestiduras en la gran tribulación. Entonces, si no queremos nosotros llegar a ese nivel del varón perfecto y lavar nuestras vestiduras aquí en la edad de la gracia, entonces desgraciadamente tendremos que lavarla en la gran tribulación. Y ahí ya hay una diferencia, porque estos, los del tercer turno, tienen coronas, pero los del quinto turno, estos tienen palmas en las manos, unas ramas, unas palmas en las manos, dice la palabra del Señor. Entonces aquí ya vemos una categoría diferente. Amén. No son todos los que reinan. Los que reinan son los más que vencedores. Estos son vencedores porque llegaron al cielo igual. Pero estos son más que vencedores porque reinan con Cristo en el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, miren cómo es la palabra del Señor. Seguimos. Entonces, después vimos el último turno, que dice de que estos no llegaron a resucitar hasta después del milenio, al final del milenio. Imagínense, o sea, vino la Epifanía, la segunda venida de Cristo visible,
Empezó el milenio, el reinado de Cristo por 1000 años en la tierra, y al final del milenio se resucita en este sexto turno, y ese fue el último turno. Yo pienso que este es como la última oportunidad, hermano. Son aquellos que pasan así, raspando la salvación. Pero bueno, el Señor no juzga como nosotros, así, pero también el Señor es bien claro en su palabra. Amén. Entonces, este es el sexto turno que pertenece a los que son de la primera resurrección. Esto es lo que estuvimos viendo la vez pasada. Amén. Entonces, ahora nos toca ver aquellos de la segunda resurrección. Vamos a empezar de aquí. Con este versículo nosotros terminamos la vez pasada. Y se los quiero volver a leer porque es importante. Dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque es la resurrección de los salvos. Y dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Aleluya, reinarán. Entonces, la primera resurrección es muy importante, hermano. Es muy importante. Nosotros tenemos que saber de que tenemos que permanecer, ser parte de esa primera resurrección. Si le hago un pequeño resumen aquí, podríamos decir que la muerte primera se da en el cuerpo físico y de allí se puede resucitar. No así de la muerte segunda, porque la muerte segunda es un lugar definitivo, que según ya vimos es el lugar del lago de fuego. El único que pudo salir de ahí, participando de un holocausto, sí, hermano querido, fue el mismo Cristo. Pues en él no se encontró ningún indicio de pecado ni de corrupción, aunque el Padre sí lo hizo a él pecado por nosotros. Eso lo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Ahora, todos los que somos salvos en él, la muerte segunda no tiene poder, no tiene potestad sobre nosotros. Entonces, si tú eres salvo en Cristo, lo que es la muerte segunda no tiene poder, no tiene potestad sobre tu vida. Tú perteneces a Cristo y serás de Cristo. Amén, aleluya. Ahora, es importante de que tú sepas en qué turnos tú quieres resucitar. Mira, hermano, si el Señor tardara un poco más y yo tuviera que fallecer, me pongo de ejemplo yo para no decirle a usted, y yo tengo que fallecer, entonces yo me tengo que asegurar en mi vida que cuando el Señor me resucite en ese tercer turno, que para mí sería el primero, por supuesto, en ese tercer turno, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y no que me resucite en un turno después, ya ahí cerca del milenio. No, prefiero de que el Señor lo haga ahí, antes, amén, para recibir esa corona de gloria. Amén. Entonces, ahora vamos a ver el turno de la segunda resurrección. El turno de la segunda resurrección. Y este turno es de los no salvos. Aquellos que resucitan para condenación. Y no es que yo lo diga, sino que la palabra misma lo dice. Ahí, en Hechos capítulo 24, versículo 15, dice, teniendo esperanza en Dios, lo cual ellos también abrigan, de que han de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces nosotros tenemos que entender, hay resurrección de justos, que ya lo vimos, 6 turnos de resurrección, y también hay resurrección de injusto, que es un turno, que es al final, hermano, es después del milenio, es cuando viene el gran trono blanco. Ahí es el turno de los que resucitan para condenación, imagínense. O sea, anteriormente habían resucitado todos aquellos que son salvos, que pertenecen a la primera resurrección. Pero después del milenio, al final, en el gran trono blanco, ahí recién resucitan aquellos que son condenados en el Señor. Mire, esto es lo que dice acá.
Pero sigamos viéndolo. Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. En la versión Dios habla hoy, en vez de decir confusión perpetua, dice horror eterno. Por supuesto que es un horror eterno. Imagínense ser resucitado y más encima condenado. Qué terrible, hermano. Pero Dios ama al pecador, pero Dios no ama el pecado. A Dios no lo podemos engañar. Él conoce nuestras intenciones, Él conoce nuestro corazón, Él conoce lo que somos y Él conoce todas las herramientas que a ti y a mí el Señor nos ha entregado para que seamos más que victoriosos. Amén. Ahora, para seguir adelante, dice en Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 y 15. Y aquí ya está la muerte segunda o la segunda resurrección. Dice así, y el mar entregó a los muertos que habían en él. Mire, el mar, cuando dice que el mar entregó a los muertos que habían en él, no se refiere solamente a los muertos que murieron en el mar, no. Quiere decir, hermano, sencillamente, de que todas las almas que están en el Hades fueron entregados. Fueron entregados. Todas las almas que estaban en el infierno fueron entregados. No importa que alguien se hubiera muerto en el mar, no importa si alguien de repente murió en un incendio o alguien desapareció, no. Porque el Señor conoce todo. Y entonces dice de que el mar entregó a los muertos que habían en él. Todo lo escondido viene a la luz. Todo lo que nunca se vio viene a la luz. Todos los muertos que hicieron lo malo y que nadie los condenó, todo viene a la luz. Amén. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es muy importante, hermano, acuérdese siempre que la muerte segunda se trata del lago de fuego. Es la muerte definitiva, es la muerte eterna, es la muerte completamente eterna ahí. De esto lo vamos a estar viendo un poquito más cuando veamos los juicios. Amén. Los juicios eternos. No, los juicios eternos. Y ya para la próxima lección vamos a estar hablando sobre estos juicios eternos. Amén. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué terrible, hermano. Mire, puede ser que el estudio bíblico hoy día no sea muy bonito, ya que estamos hablando de la segunda resurrección, que es la resurrección de los no salvos. Pero es una realidad que la Biblia habla. Si usted no lo quiere creer, allá usted. Yo no le voy a arrancar la hoja a la Biblia, sino que dice de que nosotros tenemos que predicar todo el consejo de la palabra. No nos podemos quedar con una cosa y hacer vista gorda por otra. No, todo el consejo de la palabra. Es muy lindo hablar de los salvos, pero también tenemos que hablar de que hay una resurrección para condenación. Amén. Seguimos adelante. Dice ahí, en Juan capítulo 5, versículos 28 al 29, dice, no os maravilléis de esto. Mire, no te sorprenda, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, primera resurrección. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, segunda resurrección. Qué rica el agua. Mire, entonces aquí Juan habla claramente, y fíjese de que esto lo dijo el Señor, no lo dijo cualquiera. Entonces dice que no se tienen que sorprender de estas palabras. Bien claro está estipulado en la palabra del Señor de que algunos y que los sepulcros se abrirán en algún momento. Y los que hicieron lo bueno saldrán a su resurrección de vida, a la primera resurrección. Acuérdense, ya los vimos, los 6 turnos.
que están divididos en 6 turnos diferentes. Pero los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación, y que es un turno, y que es al final del milenio para el gran trono blanco. Y donde dice que el Hades, el infierno, entrega a los muertos. Terrible, hermano. Porque acuérdese de que el Hades y el infierno es un lugar provisorio, pero el lugar eterno, ¿dónde es? En la segunda muerte. ¿Y qué es lo que es la segunda muerte? El lago de fuego. Amén. Para que lo tenga bien claro. Amén. Vamos a seguir, hermano. Yo a veces me he preguntado, ¿cómo puede ser que el lago de fuego o el infierno incluso jamás fue hecho para el ser humano? Siempre fue hecho para Satanás y sus ángeles. Incluso dice la Biblia de que antes del milenio el que entra primero al lago de fuego es justamente el anticristo y el falso profeta. Y después del milenio el que entra al lago de fuego es Satanás. Y después el que entra al infierno es todo lo que está en el Hades, en el infierno. Y son las almas que han sido condenados por Dios y que no son aptas para la primera resurrección. Entonces quedaron ahí en el infierno, y para el gran trono blanco el infierno vomita a los muertos, dice, para que sean condenados. Fíjese de que es interesante que el Señor los resucita para que sean condenados. O sea, no son solamente condenados en alma, sino son condenados también en cuerpo. ¿Qué tipo de resurrección el Señor les da? Es un tipo de anastasis, pero no, por supuesto, un cuerpo glorificado, sino un cuerpo mucho menor. Un cuerpo mucho menor para que sean condenados y llevados al lago de fuego, tanto en alma como en cuerpo. Terrible, hermano, pero ¿cómo quiere que se lo pinte? No se lo puedo decir de otra forma. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Y pónganme mucha atención a este versículo. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¡Ay, santo Dios, hermano! O sea, vaya viéndolo. Mire, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos. 8 cosas. 8 cosas que realmente usted y yo deberíamos ver a qué se refieren estas 8 cosas, ¿no? Porque claro, no es solamente un cobarde. ¿A qué se refiere con un cobarde? ¿A qué se refiere con un abominable? ¿A qué se refiere con un homicida? Un homicida no es solamente aquel que asesina a otra persona. Porque si no se ha arrepentido de ese asesinato, está condenado. Amén. Pero si se arrepintió, entonces puede tener chance en la primera resurrección. Pero aquí dice, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, todos estos pertenecen a la muerte segunda, que es el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Yo he querido hablarles un poquito de esto. Poderle, con la palabra del Señor, abrirles un poquito la mente en esta media hora ya que me queda, abrirles un poquito la mente de cómo el Señor piensa con respecto a estas palabras que están aquí. Porque acuérdense que todo esto pasa directo a la muerte segunda. Pero vamos a verlo, un poquito por lo menos, pasarlo así bien por encima, porque esto tiene una profundidad mucho más profunda,
hermano, que lo que se puede leer en el mismo texto. Pero vamos a verlo un poquito. Mire, en Hebreos capítulo 10, versículo 37 al 39, vamos a ver sobre lo que es la cobardía, sobre la cobardía. ¿A qué se refiere el Señor con la cobardía? Dice así: falta poco, muy poco, para que venga, sin retrasarse, el que ha de venir, hablando del Señor que viene. Amén. Yo estoy esperando esa venida y yo espero que usted también. Y aquel a quien ha restablecido en mi amistad por medio de la fe, alcanzará la vida. Más, dice, aquí hay algo. Más, si se acobarda, dejará de agradarme. Más, si se acobarda, dejará de agradarme. En la versión de Reina Valera del 60 dice: y si retrocediere, no agradará mi alma. Mire. Después en el versículo 39 dice, en la Reina Valera: mas nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Acuérdese, los cobardes van a perdición. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que el Señor nos ha dado todas las herramientas para avanzar hacia adelante. Pero si tú empiezas a retroceder, en vez de evolucionar, empiezas a involucionar, entonces eso no agrada a Dios. Y muchas veces, en un momento dado, el Señor te puede cobrar o te puede ver como un cobarde. Ay, hermano, me dice, pero yo he retrocedido. Muchas veces sí, yo lo entiendo. Pero muchas veces retrocedemos porque somos débiles, porque a veces vienen situaciones en nuestras vidas, y eso el Señor lo entiende. Pero si en esas situaciones, en esos retrocesos, nosotros nos arrepentimos, en retroceder, en dar pies atrás, dice que el Señor nos mira con misericordia porque ve un corazón arrepentido. Y dice, si confesamos y nos apartamos del pecado y seguimos adelante, dice que alcanzamos su misericordia. Aleluya. Entonces acá, pero el que retrocede, retrocede sin arrepentirse. Entonces para el Señor ya lo empieza a mirar de lejos y después para el Señor no le agrada el alma. Amén. Wow. Esta palabra retroceder, ¿no?, que la Biblia, Reina Valera, lo traduce como cobardía y otros lo traducen como retroceder. Es una palabra que dice hupostole. Seguramente está mal pronunciado, hermano, yo no sé griego, ¿no? Pero digamos, hupostole, que quiere decir cobardía, retroceder, encogimiento, apostasía. Imagínese, o sea, el retroceder, la cobardía, si llega a tal punto que tú llegas a ser apóstata, entonces para el Señor es una cobardía. Y puede ser de que en ese momento, cuando ya la persona es apóstata, blasfemo tu nombre, a pesar de que la salvación el Señor te la ha dado, puede hacer que en un momento Dios borre. Porque también la palabra dice que el Señor puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. ¿Y por qué? Por estas cosas. Porque no es solamente tener una cobardía, porque muchas veces nosotros nos acobardamos, hermano. En el Antiguo Testamento vimos que el pueblo de Israel muchas veces acobardó. Saúl no esperó a Samuel y él mismo hizo los sacrificios porque tenía temor de la guerra. O sea, hubieron muchas situaciones, hermano, donde nosotros nos podemos acobardar. Pero yo sé de que usted se arrepiente y ora al Señor y siga adelante. Y eso es lo que al Señor le gusta. Porque ve la valentía, ve de que en la fe a nosotros nos hace ser valientes y seguir adelante. Pero este retroceder, esta cobardía, es cuando la persona retrocede y llega a ser la persona apóstata, blasfemo delante del Señor.
Entonces ahí ya no agrada el alma del Señor. Y puede postular a la segunda muerte. Pero hermanos, si la salvación el Señor que la da no la va a quitar, es verdad, la salvación es gratis. El Señor te la da de gratis. Amén. Pero eso es el primer punto, ese es el primer paso solamente. Pero el segundo paso es mantener y evolucionar hacia adelante. Amén. No retroceder, porque si tú retrocedes, viene Satanás y te hace un apóstata. Y ya ese es un tipo de cobardía. ¿Sabe por qué? Porque Dios te dio a ti todas las herramientas para que pudieras ser no solamente un vencedor, sino un más que vencedor. Amén. Entonces, esto tiene que ver mucho entonces de no permanecer incluso en la doctrina del Señor. Pues muchos cristianos, hermanos, buscan iglesias que le convenga a su manera de pensar y no que le convenga según lo que dice la palabra del Señor. Y eso también es un tipo de cobardía, hermano. Es retroceder en cobardía. No, hermano, nosotros predicamos todo el consejo de la palabra. Y todo lo tenemos que ver, tanto en la parte de los justos como en la parte de los injustos. Tenemos que ver la parte de los salvos como también la parte de los no salvos. Tenemos que saber qué es lo que nosotros nos lleva a la bendición del Señor y qué es lo que nos hace retroceder y que el Señor nos puede ver como cobardes. Amén. Seguimos. Le quiero dar un ejemplo de esto de la cobardía. Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 13. Dice, pero cuando Pedro, hablando del apóstol Pedro, hermano, no estamos hablando de cualquiera, vino a Antioquía, le resistí, aquí habla Pablo, cara a cara, mire, le resistió cara a cara, Pablo se enfrentó con Pedro cara a cara. Dice, porque era de condenar. Imagínese lo que dijo Pablo, que era terrible, hermano. Era de condenar lo que Pedro estaba haciendo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pedro? Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comían con los gentiles. O sea, Pedro comía con los gentiles. El Señor le dijo, no te abstengas de nada, porque lo que el Señor santificó, santo es. Amén. Comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía él y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Porque habían cristianos, hermanos, judíos, que decían que los gentiles se tenían que circuncidar también. Entonces, él al principio, Pedro, comía con los gentiles, vivía como un gentil. Pero cuando vinieron estos hermanos de la circuncisión, que decía que los gentiles se tenían que circuncidar, entonces como es que él empezó a retrocederse de los otros gentiles. Es como que empezó a tener temor. Y dice así, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿De quiénes? De estos judíos que decían que los gentiles tenían que circuncidarse. Entonces, ¿qué pasó? Mire, seguimos leyendo. Gálatas capítulo 2, del 14 al 16. Mire lo que dice. Pero cuando vi que no andaban, cuando Pablo vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, aquí hay algo importante. O sea, se puede caminar. Sí, tú puedes caminar como cristiano, sí, pero ten mucho cuidado cómo caminas, porque unos pueden caminar rectamente a la verdad del Evangelio y otros que pueden caminar no rectamente, justamente en la verdad del Evangelio. Por eso es tan importante la palabra del Señor. Dice, dije a Pedro delante de todos. Ni siquiera lo llamó, oye Pedro, ven un poquito, mira, quiero conversar contigo, pero en privado. No, se lo dijo delante de todos. Hoy día, hermanos, si uno dice algo delante de los otros, te crucifican. Pero aquí Pedro se lo dijo delante de todos. Dice, si tú siendo judío, vives como los gentiles, era judío pero vivía como gentil, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado
por las obras. No es lo mucho, lo poco, lo grande, lo pequeño que tú hagas. Por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por lo cual, por las obras de la ley, nadie será justificado. O sea, que la ley a ti no te justifica. De que tú guardes parte de la ley no te justifica delante del Señor. No. Entonces muchos que habían creído, judíos que habían creído, decían, entonces el gentil tenía que guardar esto, tenía que guardar el sábado, no podía comer esto, no podía comer esto otro. Entonces, pensando de que eso a ellos lo iba a justificar. Entonces, Pedro, él vivía como gentil, pero cuando se encontraba con estos hermanos, se apartaba de los gentiles, como diciendo, no, si yo soy judío, soy cristiano judío. Entonces, eso Pablo lo vio como una hipocresía tan grande que lo enfrentó cara a cara y le dijo delante de todos. Santo Dios. Entonces, eso es retroceder, es involucionar. Imagínense, involucionar. ¿Por qué retrocedía Pedro? Por cobardía. Porque tenía temor de estos hermanos. Terrible, hermano. Pero Pablo va y lo enfrentó. Y claro, después las cosas se arreglaron. Y por supuesto que le dieron razón que nadie se puede justificar según las obras de la ley, porque según esas obras nadie será justificado. Nos justificamos por la fe en Dios. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Amén. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Hablamos entonces, ya hablamos un poquito de la cobardía. Quiero hablar un poquito de los abominables y de los homicidas. A ver qué es lo que dice la palabra con respecto a esto. Solamente le estoy dando algo muy por encima, ¿ok? No estoy profundizando tanto, pero es para que tengan una mejor idea. Porque el Señor dice que los cobardes, los abominables, pertenecen a la segunda muerte o a la segunda resurrección. Dice, 6 cosas hay que odia al Señor y 7 son abominables para él. Abominables. Entonces, ¿qué decía el Señor? Que los abominables no entraban, los blasfemos no entraban. Entonces, ¿qué cosas pueden ser abominables para el Señor? Aquí lo dice, los ojos soberbios. Los ojos soberbios. ¿Qué me va a enseñar eso? ¿Qué me va a enseñar esto otro? Soberbia. Los ojos soberbios. La lengua mentirosa. Los manos que derraman sangre inocente. Un corazón que maquina planes perversos. Ay, ¿cómo le puedo hacer mal a este hermano? ¿Cómo le puedo hacer mal a este pastor? A ver, ¿cómo poderle hacer para que se termine lo de él? Terrible, hermano. Un corazón que maquina planes perversos. Es por eso que tú tienes que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Pies que corren rápidamente al mal. Un testigo falso que dice mentiras. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Mire, el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces, hermano, los abominables, lo que es abominable, aquí está. Lo que es para el Señor. La soberbia, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente al mal, un testigo falso que dice mentira. Imagínense que tú te pongas delante de un juicio solamente para atestiguar algo falso. Uy, tenga cuidado con eso. Porque eso puede ser delante de los hombres, incluso en la iglesia. Yo vi al hermano que dijo esto cuando usted jamás lo vio. Cuidado con eso. Y el que siembra discordia entre los hermanos. Eso es lo abominable. Mire, deberíamos hablar de cada una de estas y poderlo realmente profundizar, pero no me da el tiempo. Estoy viendo solamente este turno de resurrección con respecto al segundo turno, que es la muerte segunda. Ahora, aquí dice que los homicidas también, pero el homicida no es solamente aquel que mata, hermano. Mire lo que dice en Juan capítulo 8, 43 y 44. Dice, porque no entendéis lo que dijo, porque no podéis oír mi palabra. Sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre.
Él fue un homicida desde el principio. Tenga cuidado con esto. ¿Quién fue homicida desde el principio? El diablo. Él fue homicida desde un principio. Y no se ha mantenido la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Mire cómo es el diablo, que el Señor lo reprenda. El Señor le dice que este es un homicida desde el principio. ¿Por qué? Por varias cosas. Una, porque no se ha mantenido la verdad. Punto 1. Muy importante que usted se mantenga en la verdad del Señor. Punto 2, porque habla mentira. Punto 3, porque su naturaleza es mentiroso desde un principio y él es padre de la mentira. Entonces, hermano, un homicida es todo lo que el diablo te hace hacer. Entonces uno se lo tiene que reprender en el nombre de Cristo Jesús. Mire, les doy un ejemplo. Juan capítulo 3, versículo 15. Uy, me pasé, parece. Ahí sí. Juan capítulo 3, versículo 15. Que me pone nervioso ese reloj que está adelante, hermano, que me dice que me quedan 14 minutos. Ay, ay, ay. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¡Ah, santo Dios! Vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Por qué? Porque sabemos que dice que los homicidas pertenecen a la segunda resurrección, a la segunda muerte, al turno de los perdidos. ¿Cómo está con su hermano? No, si con mi hermano yo estoy bien, no hay, pero los hermanos que no son de su iglesia. Los hermanos que una vez los saludaba y cuando se los encuentra en el centro no los saluda o se hace el tonto para no saludarlos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Así que usted tiene que ver muy bien lo que está en su corazón. Amén. Seguimos. La palabra abominable, hermano, esa es la palabra tueba. Porque estamos hablando de los abominables y los homicidas. Ya vimos un poquito sobre los homicidas. Ya vimos las 7 cosas que son abominables al Señor. Pero mire, ¿qué significa esta palabra? Significa asquerosidad, repugnancia, idolatría, contra naturaleza, aborrecible, abominación y detestable. Entonces, ¿qué es lo que es contra naturaleza? Levíticos capítulo 20, versículo 13. Solamente le estoy dando un ejemplo, porque tendríamos que dar un ejemplo de asquerosidad, de repugnante, idolatría, de contranaturaleza, de aborrecible, de abominación y de detestable. Pero solamente voy a dar un ejemplo. Levíticos 20, versículo 13. Si alguno se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable. Y los dos serán condenados a muerte, de lo cual ellos mismos serán responsables. Pero hermanos, si Dios es amor, sí, pero también es fuego consumido. Pero si Dios nos ama, sí, es verdad, Dios te ama, pero no ama el pecado. Nunca va a amar ni a los homicidas, ni a los abominables, ni a los idólatras, ni a los blasfemos, porque todos ellos son parte de la segunda resurrección, que es la resurrección de los perdidos. Terrible, hermano. ¿Pero qué quiere que le haga? ¿Arranco la hoja de la Biblia? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Me pueden condenar por lo que estoy diciendo? Pues puede ser. ¿Pero qué importa? Si uno habla la palabra del Señor, eso es lo que dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Aquí está hablando de la homosexualidad o del lesbianismo. Ahora, ¿es un pecado? Sí, pero tú te puedes arrepentir, puedes pedir misericordia del Señor, puedes alcanzar la misericordia, el perdón y la sanidad en Él. Porque el Señor sí lo puede hacer, pero solamente si tú lo quieres. Solamente si tú lo quieres. Amén. Hablamos, por ejemplo, le pongo las 2 partes inmediatamente. Por ejemplo, habla de los fornicarios y los hechiceros.
Fornicación, hermano, viene de un original. La palabra original que dice ahí en la Biblia es la palabra porneia. Y de aquí viene lo que es la pornografía. Amén. Entonces, cuando hablamos de fornicación, muchas veces nosotros pensamos solamente a aquellos que no son casados y conviven o que fornican con una persona que no es ni su marido ni tampoco es su mujer. Pero esto es mucho más profundo porque la palabra fornicación es pornografía realmente, es inmoralidad sexual. Son adictos, es prostitución, es degeneración, etc. Mire, esa es la traducción original, hermano. Y hoy día, hermano, nosotros la pornografía está al orden del día. Los muchachos jóvenes tienen un celular, un móvil, donde lo tienen en el bolsillo, hermano. Y donde todo está ahí. Porque no hay película donde no tenga actos sexuales, hermano, en el día de hoy. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que esto es un boom que cada vez crece más. Y el Señor nos dice que nosotros tenemos que tener cuidado para no caer en la porneía, para no caer en la pornografía. Porque cuántos cristianos, hermanos, no han caído en la pornografía, no han caído en la adicción del video pornográfico. Cuántos no han caído en la prostitución. Entonces nosotros, hermanos, el Señor está ahí para sacarnos, para arrancarnos de eso y para que salgamos no solamente de la pornografía, sino de tener nuestros pies en la segunda muerte, hermano. Muchos los que están metidos en estas cosas. Entonces, esto es grave, hermano. Es importante lo que le estoy diciendo. También está la hechicería, que viene del original fármacos, ¿no? Y que quiere decir porción mágica, droga, mago, brujo. Y de aquí se deriva la palabra fármaco, que es droga y drogadicción. A lo mejor usted dice, ay, pero yo no tengo problemas con las drogas, pero de repente tiene problemas sencillamente con una aspirina que usted dice que no puede vivir con la aspirina, o no puede vivir con el paracetamol, o no puede vivir con esto, no puede vivir con esto otro, que todos los días se está tirando una pastillita encima y después se empieza a tirar otra y después se empieza a tirar otra. Hermano, usted tiene que tener cuidado porque ese es un tipo de hechicería. Y que de repente ya tiene tantas pastillas que su cuerpo está acostumbrado a eso. Tienen que tener cuidado, porque la drogadicción no es solamente tener una droga fuerte en el cuerpo, sino puede ser sencillamente un paracetamol liviano, pero que lo tome tantas veces y que mucha gente ha llegado a los hospitales con problemas al hígado por esta causa. Amén. Queda poco tiempo, hermano. Los idólatras y todos los mentirosos. Dice en Romanos 1, 22 al 25, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí, hermano, es muy importante porque aquí nos está hablando de la idolatría, que muchas veces nosotros adoramos a cosas que tenemos en la casa, incluso figuras que podamos tener. Ay, si esto lo tengo ahí para la buena suerte, esto lo tengo para que me vaya bien, esto lo eso antes de salir a la casa. Hermano, tengamos cuidado con las imágenes de ave, de cuadrúpedos, de reptil, de cualquier otro tipo de cosas que han salido en el día de hoy para darnos en sí como una buena suerte. No, hermano, usted no tiene ni buena ni mala suerte. Usted tiene la bendición del Señor. Usted dice, Señor, yo me levanto con la bendición, yo me acuesto con la bendición, yo duermo con la bendición del Señor. Amén. Ese es nuestra fe, esa es nuestra creencia. La fe en Dios, ese es el cuidado. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. También dice los mentirosos. Y aquí, estos 5 minutos, vamos a pasarlo rápido. Tan poco tiempo, hermano.
Mentirosos viene de la palabra pseudes, que quiere decir falso, erróneo, perverso, mentiroso, embustero. Y por ejemplo, sabemos que hay falsos maestros en 2 de Pedro 2:1. También sabemos que hay falsos profetas o pseudos profetas en 1 de Juan 4:1. Le pongo un ejemplo solamente ahí en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Dice así: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, lo cual encubriéndose introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado que hay falsos profetas, que hay falsos maestros. Es por eso que es tan importante la palabra del Señor y es por eso que nosotros las vamos a tener desde el miércoles 31 todas las semanas. Para que no seamos engañados en la palabra del Señor y usted pueda tener buena base en la Escritura. Amén. También, por supuesto, están los falsos hermanos. Están los falsos apóstoles. Esto no quiere decir que no hay apóstoles. No, hay verdaderos apóstoles, pero también hay falsos apóstoles. Amén. Hay falsos testigos también, hermano. Entonces, ya con todo esto, solamente le he querido dar una pequeña reseña, porque el Señor ahí dice sobre todo aquellos que no entran. Les pongo el texto nuevamente, que dice: pero los cobardes, hablamos un poquito de eso, los incrédulos, los abominables, ya hablamos de las 7 cosas que abomina el Señor y también de otras cosas que abomina, que le dijimos sobre la homosexualidad y el lesbianismo. Los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, etc. Dice que todo esto tiene en su parte en el lago de fuego que arde con azufre y que es la muerte segunda. Hermano, no lo digo yo, esto lo dice la palabra del Señor y no se los puedo pintar de otra forma. Vamos a ir terminando. Vamos a ir terminando y vamos a poner nuevamente la línea de tiempo. Y aquí es importante, porque aquí ya vamos a hacer la conclusión de todo en estos 2 minutos y medio que me quedan. Este reloj, ¿no? Se va en contra mía. Entonces tenemos primeramente la resurrección de los salvos. La resurrección de los salvos, ya lo vimos. Tenemos a Jesús como las primicias. Después, en el segundo turno, tenemos aquellos que resucitaron después de la resurrección del Señor y que se le aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Después tenemos, por supuesto, los muertos en Cristo resucitarán primero. El tercer turno, que es el turno que viene ahora, hermano. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después dice, y nosotros los que vivimos, si usted sigue viviendo, usted pertenece incluso a esta línea, a la parucía. Amén. Pero para eso tiene que estar preparado. Después están los 2 testigos de la gran tribulación, que tenían grandes poderes, que lo vimos la vez pasada. Después viene el quinto turno, que son los que estuvieron ahí en la gran tribulación, los que salieron de la gran tribulación, que tenían palmas en sus manos. Después tenemos el próximo turno, que esto realmente que me parece que es antes del milenio, pero de todas maneras es en el tiempo de la Epifanía, cuando viene el Señor, realmente el sexto turno, y que ya es el último turno para los salvos. Ahí es cuando el Señor juzga y pasa como raspado todo, hermano. Aleluya. Pero después viene el último turno, que es un turno nomás, que sería el séptimo turno, y que está al lado del lago de fuego, que es el turno de los no salvos, que es el turno que hoy día hemos estado hablando. Es el turno que se va todo ese turno, porque va a una condenación, y dice que todo es condenado, y se va el Hades, el diablo, falso profeta, todo se va al lago de fuego, que es la segunda muerte, que es la separación eterna, es la condenación eterna en el Señor.
de esto, sobre los juicios de Dios, porque en todo esto hay juicios que están aquí, hermano, en la parte de la parucía. Está en el tiempo de la gracia también hay un juicio, y también hay un juicio en el gran trono blanco. De esto vamos a estar hablando en las próximas lecciones de este estudio bíblico, de esto recuperando la doctrina del Señor. Entonces, ahí le tengo, sáquele si quiere una foto, aproveche ahora, aproveche esto de las circunstancias y vamos a orar para ir terminando. Aquí están los 7 turnos de resurrección. Nosotros 6 turnos para los salvos y 1 turno para los no salvos. Se lo he puesto en la línea de tiempo para que usted lo pueda comprender mejor. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Y te pido, Señor, una bendición especial para todos aquellos, Señor, que nos puedan estar escuchando. Te pido, Señor mío, de que seas tú, Señor, abriendo nuestro entendimiento y que podamos prepararnos, Señor, para tu venida, prepararnos, Señor, que si tu venida todavía demora y tengamos que fallecer, estemos preparados para resucitar en ese tercer turno y para que tú nos des coronas, Señor Santo, porque hemos sido más que vencedores. Pero si tú no tardas, Señor, y todavía nos pillas, Señor, aquí en vida, que podamos ser arrebatados con aquellos que resucitaron y también tienen coronas sobre su cabeza, para que nuestro turno no se extienda más allá del milenio, sino que seamos personas, Señor, que hoy día queremos, Señor Santo, ser parte de ti. Señor mío, ayúdanos a poder comprender tu palabra, a tener discernimiento, a poder entender que tu palabra nos habla de todo. Te pido, Señor mío, de que tú nos prepares en ese primer turno de salvación, aleluya, y que tú lo has dado todo por nosotros, y ahora somos nosotros que tenemos que caminar sobre estos pasos que ya están preparados para su iglesia. Señor, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Espero que me hayan podido comprender un poquito más sobre estos turnos de resurrección. Usted vuélvalos a oír las lecciones, hermanos, para que se le quede un poquito más todo el tiempo, porque cuando uno los oye una vez, no queda, hermano. Pero si uno lo estudia y lo sigue estudiando y lo sigue viendo, lo sigue escuchando, se le va a quedar mucho mejor y va a poder comprender las cosas mucho mejor. Señor, que el Señor le bendiga, querido hermano, querido oyente, y nos estamos viendo entonces hasta la próxima. Amén.